Buenos días, buenas tardes o buenas noches, muchachos, según cómo estén viendo este video. Este es el video de la reposición de la clase del día 26 de abril, lunes 26 de abril, en el cual vamos a hablar sobre álgebra de matrices. En clases anteriores nosotros ya habíamos visto qué es lo que significaba una matriz, de cómo se escribían sus componentes, cuáles eran sus dimensiones y demás. También habíamos visto cómo las matrices servían para realizar sistemas de ecuaciones lineales, como son el método de Gauss y el método de Gauss-Jordan. En este caso, vamos a ver como tal cómo se realiza álgebra con estas. Es decir, así como cuando nosotros decíamos, vamos a tomar 2x más 3x y sumábamos esas dos operaciones y nos daba, en este caso del ejemplo, 5x. ¿Sí? Aprender a hacer álgebra con estas matrices. Entonces, antes de eso vamos a hablar de lo que es la igualdad de matrices. La igualdad de matrices se está dando para una matriz A que tiene elementos A sub i j y una matriz B que tiene elementos B sub i j. Se dice que son iguales si tienen, primero que todo, el mismo tamaño o la misma dimensión que habíamos dicho. Dimensión. Y que sus elementos correspondientes sean iguales. Esto no es nada muy difícil de comprender, simplemente necesitamos tener que la matriz sea del mismo tamaño y que sus elementos sean iguales. En este caso, esta matriz con esta matriz son iguales, pues vamos a darnos cuenta. Esto es una matriz de qué dimensión? Es una matriz de dimensión 1, 2, 3, 3 filas por 1, 2, 2 columnas. Una dimensión 3 por 2. Y esta es una matriz de dimensión 2 filas, 1, 2, 1, 2, 3 por 3 columnas. Es decir, que es una matriz de 3 por 2 y esta es una matriz de 2 por 3. Como no son de la misma dimensión, pues entonces podemos decir que estas matrices no son iguales. Ahora, vamos a verla en este caso. En este caso, la dimensión de esta sería una 2 filas por 2 columnas. Y esta sería 2 filas por 2 columnas, Es decir, que ambas tienen la misma dimensión. Ahora, ¿qué nos falta verificar para saber si son iguales? Pues si sus elementos en la posición son los mismos. Y pues vamos a darnos cuenta que eso sí sucede. Veamos. 4. Este mismo elemento 4 tiene que estar aquí en este mismo de acá. Y eso es cierto porque raíz de 16, bueno, en este caso puede ser más o menos 4, pero vamos a dejarlo como el positivo. Entonces, es cierto, esto es 4. Aquí está el 1, aquí está el 1. Acá está 0.5 y acá está un medio que vale 0.5. Acá está negativo 1 y acá está negativo 1. Por tanto, podemos decir que son iguales. Ahora, vamos a hablar de la suma, resta, multiplicación escalar de matrices. Este nombrecito escalar, lo único que nos está diciendo es que vamos a tener una matriz y un número real, cualquiera. 2, 3, 5.4, raíz de 8, raíz de 9, bueno, que eso es 3. Cualquier numerito escalar y una matriz. Entonces, estamos diciendo una matriz A con elementos A sub i j, una matriz B con elementos B sub i j. Recuerden que esto que dice A sub i j, la I representa la fila y la J representa la columna. ¿Sí? Que son dos matrices de la misma dimensión, M por N. Y se hace cualquier número real, lo que yo les decía. Este se vendría siendo el escalar. La suma A más B es la matriz M por N obtenida sumando las entradas correspondientes de A y B. Es decir,
que si yo quiero sumar dos matrices, lo que tengo que hacer es sumar sus componentes uno a uno. Lo mismo pasa para la resta. Si yo quiero restar dos matrices, voy a restar sus componentes como vienen ubicadas. La multiplicación escalar, pues es como cuando nosotros teníamos, no sé, 2x por x. No, mentira, esto no es un buen ejemplo. Cuando nosotros tenemos 5 por x más y. Aunque esta es la propiedad distributiva, pero es la misma idea. 5 por una variable algebraica. 5x más 5y. ¿Sí? En este caso lo que nos está diciendo es que tenemos un numerito que multiplica a todos los elementos de la matriz. Ya vamos a ver un ejemplo que es mucho más sencillo de ver con esto. Entonces, tenemos aquí varios ejemplos. Tenemos la matriz A, B, C y D. A, B, C y D. Esta es una matriz que es 2 por 2, 2 filas, 2 columnas, 2 por 2, 2 filas, 2 columnas. Una matriz C, 2 filas, 3 columnas. Una matriz C, 2 filas por 3 columnas. Recuerden que para sumar, restar, tienen que tener la misma dimensión. Tienen que tener la misma dimensión. Es decir, yo puedo sumar A con B, pero yo no podría restar o sumar A más C. Porque si yo sumara A más C, mire que yo tendría 2 menos 1, 3, 5, más C, 3, 5, 1, menos 1, 4, 1 medio. Y esto es de una dimensión 2 por 2 y esto es una matriz 2 por 3. No se puede sumar si tienen dimensiones diferentes. Y la razón, ya vamos a ver el por qué no se puede. Ahora, nos dice, por ejemplo, el primer ejercicio nos dice que hagamos 2 por D. Es decir, multipliquemos el 2 por la matriz D. Entonces, pues tenemos el 2, escribimos el 2 y escribimos la matriz D, que es 2, 5, 0, 0, 1 y 3 medios. ¿Cómo se hace? Simplemente es como si este 2 multiplicara este, multiplicara este, multiplicara este, multiplicara este, multiplicara este y multiplicara este. Entonces, ¿cómo nos quedaría? 2 por 2, 4. 2 por 5, 2 por 0, 2 por 0, 1 por 2 y 3 medios por 2. Este ya está operado, pero entonces aquí sería, si lo quiero dejar así como paso por paso, sería 2 por 2. Es decir, este 2 por este 2. ¿Cuánto me daría? 4, 10, 0, 0, 2 y 3. Ese sería nuestro resultado. Ahora, nos están diciendo, vamos a sumar la matriz A con la matriz B en este pedacito de acá. Note que nosotros, en este acá nos está diciendo, sume esta con esta. Y ambas tienen la misma dimensión. Entonces, pues es lo mismo que tener 2 menos 1, 3, 5, más menos 1, 7, 2, 2. ¿Y esto qué sería? ¿Cómo sumamos matrices? Pues vamos a sumar matrices elemento a elemento. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a obtener una matriz que también va a ser 2 por 2, pero que en este caso va a ser 2 más menos 1 y me va a dar el elemento de aquí. Es decir, voy a tener 2 más menos 1. Por aquí. Ahora, el siguiente elemento, hacerlo con otro color. Este de aquí. Ese elemento sería menos 1 más 7, por este más 7. Hacerlo con otro color. Este de aquí sería 3 más 2, o sea, más este. Y finalmente tendríamos
5 más 2. 5 más 2. Y pues hacemos las operaciones que nosotros ya conocemos. Es decir, 2 más menos 1 pues sería 1 positivo, menos 1 más 7 sería 6, 3 más 2 sería 5 y 5 más 2 sería 7. Y tenemos la solución de A más B. Noten que esto no serviría si fueran de dimensiones diferentes, porque por ejemplo, 2 menos 1, 3 y 5, que es la matriz A, más la matriz C, que sería 3, 5, 1, menos 1, 4, 1 medio, esto no se podría realizar porque yo podría tener este con este, este con este, este con este, este con este, pero me sobrarían estos dos que no tendrían que sumarlo, por eso debe ser de la misma dimensión. Ahora vamos a hacer el ejemplo de la resta. En el ejemplo de la resta, para el ejemplo de la resta es la misma idea, simplemente que vamos a restar, es decir, vamos a utilizar C. La matriz C es 3, 5, 1, menos 1, 4, 1 medio, menos la matriz D, 2, 5, 0, 0, 1, 3 medios. Si hacemos esto, pues, ¿qué vamos a tener? Noten que otra vez estamos con matrices de la misma dimensión. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita. Este menos esta cantidad de aquí, que sería 3 menos 3 menos 2. Ahora, siguiente. 5 menos 5. O sea, 5 menos 5. 1 menos 0. 1 menos 0. Menos 1 menos 0. Menos 1 menos 0. 4 menos 1. 1. Y 1 medio menos 3 medios. Y si realizamos las operaciones nos daría 1, 0, 1, menos 1, 3. Tienen el mismo denominador, entonces dejamos el 2 y 1 menos 3 menos 2, es decir, que esto sería menos 1. Y estas serían las operaciones entre matrices. Producto de una matriz por un numerito, la suma de dos matrices y la resta de dos matrices. Como todo, como cuando nosotros nos enseñaron a sumar y a restar, a nosotros nos enseñaron 2 más 3 es igual a 5 y 3 más 2 es igual a 5, que era la propiedad conmutativa. ¿Sí? ¿Recuerdan? Eso es lo mismo que tener 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Entonces, lo mismo ocurre con las matrices. Si usted tiene una matriz A más B, es lo mismo que sumar B más A. También tiene la propiedad asociativa, es decir, que si yo, como cuando usted lo hace con números normales, 2 más 3 más 5 es lo mismo que hacer 2 más 3, 5 más 5 es igual a 10. Y es lo mismo que si usted hiciera 2 más 3 más 5, o sea, sumara primero estos dos y le diera 8 y después 8 más 2 le diera 10, que es la propiedad asociativa. Y de igual manera sucede en las matrices. A más B más C, si ocurre lo mismo si primero sumo A más B y después le sumo la C, y ocurre lo mismo si primero sumo la B más C y después le sumo la A. Ahora, propiedad asociativa de la multiplicación escalar, pues lo que le está diciendo es que usted puede, por ejemplo, si tiene dos escalares, C y D,
Recuerden, las matrices se notan con letras mayúsculas y las que están en minúsculas, en este caso, como no tiene su índice, entonces son numeritos, son escalares. Entonces, aquí lo que me está diciendo es, usted puede multiplicar primero la D por la matriz A y después de lo que le dé, le multiplica la C. Y en esta me puede estar diciendo, primero multiplique los escalares C por D y ahí sí multiplícalo por la matriz. Es decir, lo asocia. Y la propiedad distributiva de la multiplicación por escalar. Es bien importante que es por escalar. Entonces es lo mismo, mire, C por A y D por A. C por A y D por A. Y lo mismo si yo tengo C por A y C por B. C por A y C por B. C por A y C por B. Ya lo distribuye. ¿Cómo vamos a ver un ejemplo de estas propiedades en las matrices? Vamos a utilizar todas estas propiedades en la siguiente ecuación matricial. Tenemos 2x menos a para la matriz desconocida x. Es decir, como las ecuaciones que nosotros resolvíamos 2x menos 1 igual a 8, pues queríamos resolver para un número específico que es la x. Entonces aquí en esta, como son matrices, quiero encontrar la solución de esa matriz x. ¿Cómo lo vamos a hacer? Listo, pues. No, vamos a utilizar lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Qué sabíamos nosotros para este tipo de ecuaciones? Lo que nosotros hacíamos era primero dejar la x solita. Pues vamos a utilizar esa misma idea aquí. Pero yo lo escribo un poquito mejor. Ahora, quiero dejar la x solita. ¿Qué debo hacer? Pues sumo la matriz A ambos lados. 2x menos A más A y B más A. Listo, pues la matriz A negativa más la matriz A positiva, pues esos, si ustedes entienden, pues son las mismas. Y si yo resto los mismos números, pues me va a dar 0. ¿Sí? O sea, es como por ejemplo si usted tiene 2, 3, 5 y 7 y le resta la matriz que tiene 2, 3, 5 y 7. Pues este menos este es 0, este menos este es 0, este menos este es 0, este menos este es 0. Entonces aquí en este caso tendríamos 0. Que sería una matriz de ceros, pero pues en este caso no es relevante. Nos dejamos esto y nos quedaríamos con 2x. Ahora tenemos 2 más a. Y finalmente, nosotros debemos quitar este 2, que es un numerito cualquiera, para dejar la matriz x sola. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos por 2. La multiplicamos por un medio acá, b más a. Podemos asociar esto. Esto me va a dar 1. Y quedo que mi matriz x es un medio de la suma de b más a. Entonces, ¿cuánto valdría mi matriz x? Ah, pues entonces tengo que sumar la matriz a y dividirla por 2. Eso quiere decir que voy a tener un medio multiplicado. En este caso yo lo que voy a hacer primero es sumar las matrices y después multiplicar por un medio. Mis matrices son negativo 2, negativo 1, 1, 0, 3, negativo 4, menos, digo más, la B, bueno, esta es mi A, ¿no? Más B, que es 0, 3, 2, 0, 1, menos 1. Note que acá yo invertí el orden, pero no importa, porque recuerden que las matrices en la suma son conmutativas. Entonces, esto sería un medio. ¿Cuánto me daría esto? Tenemos menos 2 más 0, pues me daría menos 2. Menos 1 más 3, entonces sería
2 positivo. 1 más 2, 3. 0 más 0, 0. 3 más 1, 4. Y menos 4 más menos 1, pues sería menos 5. Listo. Ya tenemos la suma de esas dos matrices A más B. ¿Qué nos faltaría? Multiplicarla por el valor 1/2. Si multiplicamos ese valor 1/2, nos quedaría que X es igual a menos 2 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2, 0 sobre 2, 4 sobre 2 y menos 5 sobre 2. Que finalmente nos daría la matriz X, que sería menos 1, 1, 3 medios, 0, 2 y negativo 5 medios. Entonces, noten que lo único que estamos variando en este caso es el hecho de que estamos utilizando matrices y utilizamos las operaciones de asociativa, distributiva, como la veníamos utilizando, solo que ahora lo estamos haciendo en el aspecto con una matriz. Ahora, ¿en qué cambia prácticamente lo que nosotros conocíamos antes de multiplicación con números reales, números enteros y fracciones? Es que la multiplicación de matrices sí es algo un tanto diferente. Que diría no lo más difícil, pero sí lo más extraño hasta el momento. Entonces, para multiplicar matrices hay que tener en cuenta lo siguiente, que solo se puede cuando la cantidad de columnas de la matriz de la izquierda son iguales a la cantidad de columnas de la matriz de la derecha. Es decir, si usted está multiplicando la matriz A por B, la de la izquierda debe tener la misma cantidad de columnas que filas en la cantidad de la matriz de la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que esta matriz A tiene n columnas. Entonces, la matriz de la derecha debe tener la misma cantidad de filas. Acá me equivoqué, acá no son columnas, sino filas. Es decir, siempre que vayamos a hacer una multiplicación de matrices, debemos revisar o debemos verificar que la cantidad de columnas de la matriz de la izquierda sea la misma que la cantidad de filas de la matriz de la derecha. Es decir, que estos dos valorcitos sean iguales. No nos importa cuáles sean este y este. Lo único que nos importa es que estos dos tienen que ser iguales. ¿Cuánto sería el resultado de esa multiplicación? O por lo menos la dimensión de esa matriz. Si yo multiplico A por B, entonces me daría una matriz C que tiene dimensión M por K. Es decir, las que le sobraron aquí. Se tenía estas y ahora tiene estas que son la dimensión de la matriz resultante. Eso es como lo más importante cuando vayamos a multiplicar matrices. Además, que la multiplicación no es componente a componente como uno pensaría que debería ser. Así como con la suma fue sumar los componentes uno a uno, en las matrices no funciona de la misma manera. Entonces tenemos que definir lo que se llama el producto interior, que en realidad le está diciendo que si usted tiene una fila de la matriz A
y esta una columna de la matriz B, entonces el producto interior es multiplicar cada uno de estos elementos, multiplicar este por el primer elemento de este, sumarle después este por el siguiente elemento y así sucesivamente. Y ese es el producto interior, que es el que en realidad se utiliza para cuando queremos multiplicar matriz. Ya vamos a ver un ejemplo de esto para que se haga un poquito más sencillo. Entonces, supongamos, esto es una fila de una matriz A. Esto es una fila de una matriz A. Esto de aquí. Y esta es una columna de una matriz B. ¿Cómo se haría el producto de esto? Primero debemos verificar las dimensiones. ¿Esto qué dimensión tiene? Una fila por 3 columnas. Y esto tiene 3 filas por una columna. Entonces tenemos que estos dos numeritos son iguales. Se puede multiplicar. ¿De cuánto nos va a salir el valor? 1 por 1. Pero 1 por 1 es un número escalar. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Vamos a hacer este numerito, el primer elemento con este primer elemento. Entonces sería 2 por 1. Más este elemento por este elemento. Por el segundo de la columna. Menos 1 por 3. Ahora después sería más este elemento por este elemento, que sería 4 por 5. Bueno, ya ahí quedó con color distinto, pero no importa, ustedes me entenderán. Entonces, ¿cuánto nos dio esto? 2 por 1, 2. Más 3 por negativo 1, negativo 3. Más 4 por 5, 20. Entonces sería 2 menos 3 menos 1 más 20, 19. Listo, este sería el producto. Esto es para ejemplificar para cuando tengamos que hacer un producto de matriz. Pues lo que tenemos que hacer es varias réplicas de esto. Vamos a ver entonces un ejemplo de multiplicación de matriz. Acá yo doy la definición de multiplicación de matrices, que lo que nos está diciendo es que si tengo dos matrices, ¿sí? Que tienen, una tiene dimensión m por n y la otra n por k, mire que tienen n y n. Entonces el producto va a ser una matriz C, donde va a ser de dimensión m por k, es decir, esta m y esta k, donde los elementos de esa multiplicación es el producto interior, es decir, lo que acabamos de hacer anteriormente, de la iésima fila de A por la jésima columna de B. Pero esto es un tanto complicado si lo leemos por primera instancia y es mucho más sencillo si lo vemos con un ejemplo. Entonces, veamos. Tenemos esta matriz sencillita. Tenemos, ¿qué dimensión es esta matriz? Esta matriz es una de dimensión 2 por 2, porque tiene dos filas y tiene dos columnas. ¿Esta qué dimensión es? Pues tiene dos filas y tiene tres columnas. Verificamos, efectivamente, este numerito es el mismo de este de acá. Entonces, puedo multiplicar. ¿De cuánto me tiene que salir la matriz? Tiene que salirme una matriz con estas dimensiones. 2 por 3. Bueno, entonces, esto por aquí. Bueno, dejémoslo así porque se puso rebelde. Simplemente volvámoslo más chiquito. Entonces, ya. Entonces, vamos a hacer la multiplicación. Nos tiene que dar una matriz que sea de dos filas, pero debe tener tres columnas. Entonces, ¿cuál sería el elemento de este primer cuadrito? Pues vamos a verlo. Sería esta primera fila por esta columna.
que noten que es como lo que estábamos haciendo aquí, fila por columna. Entonces, ¿cómo sería? Tenemos 2 por 0, 2 por 0, más 3 por 2. Ese sería nuestro primer elemento. Ahora, iríamos para este elemento de aquí, la primera fila por la segunda columna. Entonces seríamos este elemento por este elemento. 2 por 6 más 3 por 4. 3 por 4. Seguimos. Esta primera fila por esta columna. Entonces, este primer elemento por este primer elemento de aquí. 2 por 7. 2 por 7. Más 3 por 3. 3 por 3. Listo. Entonces, seguimos. Esta segunda fila por esta primera columna. Entonces sería 4 por 0. 4 por 0 más 1 por 2. 1 por 2. Listo. Seguimos. Esta primera fila, de segunda fila, disculpen, esta por esta segunda columna. ¿Cuánto me daría? 4 por 6. Entonces sería 4 por 6 más 1 por 4. Y finalizamos la segunda fila por la tercera columna. Entonces, este elemento por este elemento de aquí, 4 por 7, 4 por 7, más 1 por 3. 1 por 3. Y el resto ya sería, pues, los resultados de cada uno de los cuadritos. Que puede ser 2 por 0, 0, más 3 por 2, 6, 2 por 6, 12, más 3 por 4, 12, 2 por 7, 14, más 3 por 3, 9, 4 por 0, 0, más 2 por 1, 2, 4 por 6, 24, más 1 por 1, 4, más 4 por 7, 28, más 3 por 1, 3. Y esto me daría como resultado 0 más 6 son 6, 12 más 12 son 24, 14 más 9 son 23, 0 más 2 son 2, 24 más 4 son 28 y 28 más 3 son 31. Y este sería el producto. Como ustedes se dan cuenta, es bastante diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero es bien importante tener en cuenta esto de la dimensión y de cuánta va a ser nuestra dimensión final. Como alrededor de lo que le he venido diciendo del semestre, de la mitad del semestre hasta acá, todo esto se gana con práctica. Deben tratar de ser lo más ordenados posible porque también cualquier errorcito puede llegar a cometer errores y uno no quiere volver a realizar todos esos productos para verificar en dónde se equivocó. Las propiedades de las matrices con la multiplicación, al igual como cuando nos enseñan a multiplicar, nos están diciendo la más importante que nos dicen a nosotros. El orden de los factores no altera el producto. En palabras mortales, 2 por 3, 6. Y es lo mismo, 3 por 2, 6. O sea, todo el mundo se la sabe. Algo muy, muy importante en las matrices, y quiero que lo recuerden, es que esa propiedad no se cumple en las matrices. Es decir, A por B no es igual a B por A. No es lo mismo. Para nada es lo mismo. O sea, esa propiedad de que el orden de los factores no altera el producto no funciona en las matrices. No funciona. Entonces, en las matrices simplemente tenemos propiedad asociativa y propiedad distributiva.
Pues asociación, sí puedo primero multiplicar B y C y después la A, o primero AB y después la C, y me va a tener que dar lo mismo. O sea, lo puedo asociar de manera distinta. Y puedo distribuir A por B y A por C. Y aquí noten que es bien importante que se marca el hecho de que no es lo mismo A por B y B por A, porque, por ejemplo, mire, colocan la B y la D que está aquí a la derecha, la colocan a la derecha de la B. Y la C que está aquí, esta D la colocan a la derecha de la C, pero están haciendo distributiva, B por D más C por D. Bien importante, muchachos, la conmutativa o la ley que dice que el orden de los factores no altera el producto en las matrices no se cumple. No siendo más por, por esta sección, eh, solo queda realizar uno que otro ejercicio de las secciones que les voy a enviar y enviaré uno que otro ejercicio para que practiquen. Gracias.